Caleb es uno de esos personajes que a veces pasa desapercibido en la narrativa de la Biblia, pero su historia esconde detalles sumamente emocionantes y llenos de significado. Desde el primer instante, su figura sobresale entre los líderes de la tribu de Judá, porque no solo fue uno de los 12 enviados a reconocer la tierra de Canaán, sino que además se ganó un lugar destacado gracias a su firmeza y valentía. Mucho antes de que se establecieran en la zona que Dios había prometido, ya se podía percibir en él un carácter inquebrantable y una fe sólida. Pocos se atreven a cuestionar o dudar de sus palabras cuando Caleb habla. De hecho, su presencia inspira a otros. Algo en su mirada y en su forma de dirigirse a la gente transmite confianza y hace que las adversidades se sientan más ligeras. Se cuenta que, cuando lo involucraron en la misión de explorar la tierra de Canaán, no se dejó intimidar por las enormes murallas ni por los gigantes que se decía habitaban allí. Mientras los demás espías regresaban con informes llenos de terror, Caleb, junto con su compañero Josué, se mantuvo firme y alentó al pueblo a confiar en la promesa que habían recibido. A pesar de su determinación, hubo un momento en el que casi todos perdieron la fe y la esperanza, dejando que los temores y quejas se dispersaran como un viento gélido en pleno desierto. Sin embargo, Caleb se plantó con aplomo, instándolos a no perder la valentía. Incluso ante la muchedumbre que exigía explicaciones y se moría de miedo por los gigantes de Canaán, Caleb levantó la voz con convicción, recordándoles que nada era imposible si continuaban confiando y avanzando con coraje. Y es que su vida parece estar marcada por ese sentido de confianza templada en el horno de la aflicción, un hombre que supo esperar el momento oportuno para ver cumplidas las promesas que le fueron hechas. Hay un instante en la historia bíblica en el que se menciona que Caleb y los demás espías regresaron con un enorme racimo de uvas, una prueba palpable de la fertilidad y riqueza de la tierra que habían contemplado. Mientras la mayoría decidió amplificar los peligros y exagerar la presencia de enemigos casi invencibles, Caleb insistió en que aquello era una tierra para ser conquistada, y que con la ayuda divina sería posible asentarse sin caer en el pánico. Su valentía, sin duda, lo convirtió en una figura icónica de tenacidad y determinación, un modelo de perseverancia cuando las circunstancias parecen poco favorables. Este hombre, de espíritu ardiente, no se conformó con ser solo un líder silencioso. Desde que habló ante el pueblo, sus palabras dinamitaron los miedos alimentados por rumores y falsos testimonios. Dicen las escrituras que, aun siendo mayor, mantenía la misma fortaleza y el mismo deseo de lucha que en sus años mozos. En cierto momento llegó a reclamar la región de Hebrón como heredad, mencionado su vigor para la batalla y sus ganas de pelear por lo que consideraba suyo gracias a las promesas divinas. Eso nos habla no solo de un líder temerario, sino de alguien que vivía cada día con esperanza renovada, convencido de sus objetivos. Por si fuera poco, la gente lo reconocía como alguien cercano y dispuesto a guiar, en lugar de imponer. Esa habilidad de inspirar sin necesidad de forzar a nadie es un distintivo de los grandes personajes de la Biblia. Ahora bien, uno de los datos curiosos que a veces no se recalca lo suficiente es que Caleb no era un jovencito cuando asumió nuevas conquistas. De hecho, se estima que rondaba los 85 años al momento de reclamar Hebrón, tras vagar con el pueblo de Israel por el desierto durante 4 décadas. Haber pasado tantos años sin ceder al desaliento es algo digno de admiración. Lleva a preguntarse cómo mantenía viva la fe y la determinación durante toda esa extensa travesía, sobre todo en medio de un pueblo conocido por quejarse y por perder el rumbo con frecuencia. La respuesta, seguramente, residía en su inquebrantable convicción de que cumplirían su destino, sin importar las dificultades. No se dejaba aminorar por el tiempo o las limitaciones físicas. En su discurso, se describe a sí mismo como un guerrero todavía preparado para las batallas que quedaban por delante. Otro dato llamativo es que Caleb no actuaba por su cuenta, se unía a Josué en estos proyectos de conquista, conformando así una dupla llena de coraje. Si hablamos de sociedades que trascienden, la de Caleb y Josué es un buen ejemplo de lealtad y unidad de propósito. Mientras otros se dejaban dominar por el pesimismo,
Ellos dos perseveraban en su papel de calmar los temores y enfatizar la provisión divina. Esa característica de Caleb, de no dejarse llevar por la mayoría, es algo que resuena con fuerza en nuestra época, donde a veces ir contra la corriente parece una misión imposible. Sin embargo, él siguió su convicción firme de que se cumpliría aquello que les había sido prometido. Más adelante, cuando toda aquella generación que había dudado pasó, Caleb y Josué destacaron por su fe inquebrantable. Es entonces cuando recae en ellos la responsabilidad de dar continuidad a la gran tarea de conquistar y poblar Canaán. En medio de otros relatos bíblicos con nombres más famosos, Caleb conserva su propia notoriedad. Solo basta con explorar un poco su trayectoria para notar que su historia está llena de pasión, de confianza absoluta y de determinación. Su legado inspira a aquellos que creen en superar obstáculos gigantescos, tanto físicos como emocionales. De hecho, su nombre a menudo se vincula con la idea de un corazón valiente, de alguien que pelea por lo que considera legítimo, confiando firmemente en que el resultado final será positivo. Los pasajes que mencionan a Caleb también arrojan luz sobre su disposición a afrontar riesgos. No estamos hablando de una persona temeraria que se lanza a cualquier reto sin medir las consecuencias, sino de alguien que confía ciegamente en que la promesa que le dieron y la guía que lo acompaña son reales. Cuando lo enviaron como espía, no se limitó a recolectar información, tomó nota de todo, examinó la tierra y regresó convencido de que, a pesar de las dificultades, no era momento de dudar. Este rasgo de ir contra la corriente lo llevó a enfrentar la incomprensión de la mayoría, que prefería esparcir una atmósfera de temor. Esa convicción inamovible es lo que lo convirtió en un símbolo de determinación, sin duda un referente en la historia bíblica. Algunos llegan a preguntarse cuál fue el secreto de Caleb para mantenerse tan lleno de pasión y certeza. Probablemente todo se reducía a la fe que había nutrido desde su juventud. Cuando otros permitían que los gigantes que habitaban en Canaán crecieran en sus mentes hasta verse imposibles de vencer, Caleb mantenía la perspectiva de que no había obstáculo demasiado grande que no pudiera vencerse con la ayuda y la promesa adecuadas. Tampoco le sobraba el miedo, reconocía las dificultades, pero no las convertía en muros infranqueables. Se trata de una diferencia sutil pero decisiva que ayudó a cambiar el curso de la historia. Además, su personalidad firme fue de gran apoyo para aquellos que no estaban completamente seguros de lo que debían hacer. Dentro de la comunidad de Israel, esa figura de Caleb medianamente experimentado, con diplomacia a la vez que con pasión encendida, se convirtió en un modelo a seguir para quienes deseaban seguridad y esperanza. Su conducta no se diluyó jamás en temores compartidos por la mayoría. Se mantuvo fiel a la convicción que tanto él como Josué habían expresado desde el principio. Por esta razón, cuando leemos las crónicas sobre la conquista de la tierra prometida, podemos imaginar a Caleb al frente de su tribu, sin titubear al momento de actuar. Al pasar los años, su presencia fue clave para mantener unida a la comunidad y guiarla hacia nuevas victorias. Aún en la vejez, era capaz de reclamar la parte que le correspondía y continuar activo, listo para liderar. Este tipo de mentalidad es inspiradora en cualquier contexto, mostrando que nunca es demasiado tarde para afrontar grandes desafíos o retomar sueños que parecían imposibles. Así, Caleb se revela como un testimonio vivo de que la perseverancia y la fe pueden moverse en paralelo, sin verse afectadas por la edad o las circunstancias adversas. Por último, no está de más recordar cómo la entrega de Caleb a su misión trajo repercusiones que se extendieron más allá de él mismo. Su fidelidad a la promesa tuvo eco en generaciones posteriores, que veían en su ejemplo una guía clara de cómo proceder, incluso cuando todo parezca oscurecerse. Quienes leen su historia perciben que el coraje y la convicción no solo motivan a uno mismo, sino que también sirven de plataforma para que otros se atrevan a luchar por lo que creen. Al final, eso es lo que hace un verdadero líder, contagia determinación, coraje y esperanza. Junto a Josué,
Caleb abrió el camino a un capítulo trascendental de la historia bíblica, marcando la diferencia con su carácter valiente y su inquebrantable confianza en las promesas divinas. Y si se busca una lección de vida, su historia nos recuerda que la fe y la perseverancia pueden resistir las más intensas tormentas del tiempo. Con eso en mente, vale la pena explorar, recordar y honrar a este personaje bíblico, cuyo relato inspira a enfrentar gigantes, tanto literales como figurados, con la convicción de que cada paso firme en la fe puede abrir fronteras increíbles. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.